clase. Hoy, de acuerdo a lo que teníamos programado, nos tocaba ver reacción antígeno-anticuerpo y nos toca ver MHC. ¿Sí? Ahorita vamos a comenzar. Muchas gracias. Un favor, Ángel, ¿me puedes habilitar para compartir? Creo que ya está, doctora. Ya, perfecto. Ok. Muy bien. ¿Sí pueden ver la presentación? Aún no. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a repetir un poco los conceptos que ya habíamos comentado en las clases anteriores de anticuerpos, antígenos, etcétera. Pero este concepto es importante que lo tengan claro porque, bueno, pues partiendo de ahí es donde vamos a poder deducir cómo se toman ciertos estudios, cómo se realizan ciertos procedimientos de laboratorio, que es importante que tengan nociones. Yo pienso que, bueno, ya en sus prácticas de laboratorio y todo ya les darán como más especificaciones. No pretendo tener como cosas tan específicas al respecto del laboratorio. Quiero que entiendan el concepto en general. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar lo que es el antígeno. El antígeno, acuérdense que es todo material. Antes decían que era todo material que dependía de de alguna bacteria, un virus, etcétera, algún patógeno, pero realmente no. O sea, realmente el antígeno, acuérdense, es todo material que pueda ser incluso propio o extraño, soluble o particulado, que pueda despertarnos una respuesta inmune. Hay alguna literatura en donde se los van a mencionar como inmunógeno, y obviamente, pues para que pueda despertar una respuesta inmunitaria, pues tiene que aparecer en un individuo que sea inmunológicamente competente para que pueda tener su inmunogenicidad. Hablando de lo que son antígenos, acuérdense que hay partes ya más específicas que integran ese antígeno, que se van a llamar determinantes antigénicos o epítopos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que justo donde ocurre el ensamble entre el anticuerpo y el antígeno, este punto donde el anticuerpo se embona perfectamente con el antígeno, es lo que llamamos determinante antigénico o epítopo. Y la contraparte que va a pertenecer al anticuerpo es lo que conocemos como parátopo. Entonces, finalmente aquí, bueno, podemos definir diferentes tipos de compuestos, podemos decir que hay glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, pero bueno, acuérdense que los determinantes antigénicos, los antígenos que nos despiertan una mejor respuesta, porque estas respuestas en muchas ocasiones van a estar mediadas por linfocitos T, pues van a ser principalmente las proteínas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí supongamos que tenemos un antígeno. Fíjense cómo existen diferentes conformaciones del antígeno. Un antígeno puede tener una conformación lineal, puede tener una configuración tridimensional, como en este caso. Y fíjense cómo aquí, acuérdense que, bueno, imagínense una proteína que de repente yo despliego completamente y de repente al plegarla hay ciertos componentes que juntos me pueden componer lo que es un determinante antigénico, ¿sí? O los CDRs que habíamos comentado. Entonces, fíjense cómo la conformación del antígeno es indispensable para que embone perfectamente con el parátopo del anticuerpo, ¿de acuerdo? Estos antígenos que van a que van a estar estructurados de esta manera como tridimensional, pueden ocurrir ciertos procesos de desnaturalización. ¿Y qué es lo que ocurre si se desnaturaliza esta proteína? Bueno, pues muchas veces pierde esta conformación, se extiende y entonces al no estar estos aminoácidos juntos, pues pierden su antigenicidad, ¿de acuerdo?
Esto ocurre, ¿esto dónde lo podemos ver ya en cuestión de clínica? Pues con ciertos alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que dicen, es que yo como, por ejemplo, el jitomate crudo y me da alergia, y lo como cocido y ya no me genera problema, ¿no? Y esto lo van a ver lo van a poder ver con diferentes verduras, lo van a poder ver por ejemplo, con la leche. Hay algunos pacientes que incluso se les dice, porque ellos mismos refieren que si la leche está como muy hervida o si la leche es directa de vaca, cambia la sensibilidad que presentan ante este alimento. Entonces, hay algunos procesos de desnaturalización, algunos de ellos el calor, otros pueden ser por vía química, la papaína, etcétera, acuérdense, y bueno, pues pierden su antigenicidad. Tenemos por otro lado, bueno, algunos determinantes lineales. Acuérdense que para que este determinante antigénico pueda ser visible, pues tiene que estar expuesto, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que cambie la configuración de esta proteína y ya no esté expuesto este determinante y bueno, pues por consiguiente esta proteína deja de ser inmunógena para este tipo de anticuerpos, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay inmunoglobulinas que solo se van a poder unir a la proteína pues como tal desnaturalizada, porque en condiciones normales pues este determinante se considera inaccesible. Y bueno, hay ciertos determinantes que aun cuando son sometidos a procesos aparentes de desnaturalización no sufren cambios, ¿no? O sea, sí hay personas que igual dicen, no, pues tal alimento, por ejemplo, el camarón, ¿no? Lo coma crudo, cocido, no me genera cambios, siempre me da alergia, ¿no? Entonces, quiere decir que este determinante, pues, no sufre cambios, aún con un aparente proceso de desnaturalización que supondríamos debería de tener. Y también ocurre la presencia de ciertos determinantes neoantígenos. Por ejemplo, aquí vemos esta proteína, que, bueno, está en su conformación natural, y de repente puede aparecer algún determinante nuevo en una zona expuesta de la proteína. Esto lo vemos a veces, estas apariciones, por ejemplo, con la gente que fuma, ¿sí? Hay ciertas toxicidades, por decirlo de alguna manera, que favorecen la presencia de estos nuevos determinantes, ¿de acuerdo? Por otro lado, aparte de lo que son los antígenos, tenemos los famosos aptenos, ¿sí? Los aptenos son sustancias que se consideran de muy bajo peso molecular para poder despertar una respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estos aptenos no son suficientes para despertar una respuesta inmunitaria? Bueno, una vez que entran, por ejemplo, al organismo, como sería el caso de la penicilina, se pueden unir a ciertas proteínas como la albúmina o a acarreadores macromoleculares y en ese punto se vuelven visibles para el sistema inmune. La penicilina por sí misma, pues sobre todo hay ciertos componentes de la penicilina que no son visibles al sistema inmune, pero si se asocian a la albúmina, pues bueno, ya se convierten en algo inmunológicamente competente. Esto es lo que conocemos como aptenos, todas estas sustancias de bajo peso molecular que se tienen que asociar a algún acarreador macromolecular para poder despertar una respuesta. Aquí vemos nuevamente los anticuerpos que son pues glucoproteínas solubles, van a reconocer y se van a unir a los antígenos del suero y bueno, pues también a los antígenos que vamos a encontrar en los líquidos tisulares, en las membranas celulares, etcétera. Acuérdense de las dos partes de la inmunoglobulina, que tenemos una fracción cristalizable, una fracción de unión al anticuerpo, aquí se los pongo, y acuérdense que en esta zona de fracción, en la fracción de unión al antígeno, bueno, pues tenemos las partes que se van a unir específicamente a los determinantes antigénicos. Entonces, cuando nosotros decimos que va a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo, pues sabemos que es la capacidad de estos anticuerpos de reaccionar específicamente con el antígeno inductor de su producción. Acuérdense que tienen que ser altamente específicos y que esta interacción va a depender, son interacciones químicas y van a depender pues de la complementariedad química entre los reactantes, es decir, entre el anticuerpo y el antígeno, ¿no?
Entonces aquí vemos la inmunoglobulina. Esta sería una imagen tridimensional de la inmunoglobulina, que acuérdense es una glucoproteína. Y aquí vemos el antígeno, ¿no? Como hay ciertos puntos muy específicos de unión al antígeno. Esto va a ocurrir mediante diferentes enlaces, que pueden ser enlaces no covalentes, como los que consideramos los puentes de hidrógeno, las uniones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas, que son principalmente las formas de unión. Puede ocurrir por enlaces múltiples o por enlaces reversibles covalentes. De los más frecuentes, pues, son las fuerzas no covalentes, y existen diferentes tipos, estas que ya les mencionaba, electrostáticas, puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, que se consideran por las más débiles, y las fuerzas hidrofóbicas, ¿no? Y aquí repelen el agua, pero estas se consideran como las más débiles. Entonces aquí vemos cómo hay ciertos sitios de unión, pues no ligados, y aquí se ve cómo hay un ensamblaje un poco más adecuado a este antígeno. Entonces, vamos a recordar estos conceptos que hablábamos de especificidad. Acuérdense que cada inmunoglobulina va a estar unida al antígeno para el cual fue creada. Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a la capacidad de un sitio de combinación del anticuerpo para reaccionar solamente con su antígeno para el cual fue creado. Por otro lado, bueno, dentro de este concepto de especificidad podemos ir viendo el concepto de afinidad. Cuando hablamos de afinidad, pues sí, efectivamente el anticuerpo se une perfectamente al antígeno, pero la afinidad nos habla de qué tan perfectamente puede ocurrir esa unión, ¿de acuerdo? Entonces, la afinidad se define como la fuerza de reacción entre un solo determinante antigénico y un solo sitio de reconocimiento de un anticuerpo, es decir, la fuerza de reacción entre el epítopo y el parátopo del anticuerpo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay uniones que son de alta afinidad, uniones que son de baja afinidad. Aquí vemos cómo hay una complementariedad de cargas perfecta, entonces aquí el ensamblaje no tiene mayor problema. Sin embargo, aquí podemos ver en esta unión que pues seguramente este anticuerpo probablemente no está perfectamente diseñado para este antígeno, entonces vemos que el ensamblaje no es tan perfecto e incluso puede haber ciertas cargas que se repelen, ¿no? Entonces, esta unión pues es más fácil desensamblable, ¿no? O desprendible. Sabemos que pues esta afinidad va a depender mucho de estas fuerzas de atracción y de estas fuerzas de repulsión entre las diferentes cargas del antígeno y del anticuerpo. Y aquí vemos el cálculo de la afinidad. Pues ya hay diferentes fórmulas, no pretendo que sepan esta, pero sí existe una fórmula para calcular esta situación. Y por otro lado tenemos el concepto de lo que es avidez. La avidez se considera como el total de fuerzas de unión entre un antígeno y un anticuerpo. Acuérdense que, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene esa capacidad de volverse cada vez más afín, ¿sí? Más exacta, más específica, mientras que, por ejemplo, la inmunoglobulina M, que tiene 10 sitios de unión, pues es una inmunoglobulina que es mucho más ávida, ¿no? Porque son total de fuerzas, no tanto la capacidad de unirse cuando hablamos de lo que sería avidez. Aquí les pongo el ejemplo de la inmunoglobulina M con sus 10 sitios de unión. Fíjense aquí cómo tiene en este punto, en este antígeno propiamente, pues la capacidad de unirse cuando menos a 6 puntos de unión con el antígeno, ¿sí? Y bueno, pues aquí vemos las diferencias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, incluso se pueden medir estas capacidades de afinidad y de avidez entre las diferentes inmunoglobulinas. Por lo general, sí, la inmunoglobulina G se considera pues una inmunoglobulina intrínsecamente afín. Sin embargo, por la IgM, debido a su gran cantidad de unión, pues se considera, de sitios de unión, se considera una inmunoglobulina pues mucho más ávida.
Entonces aquí vemos que puede ocurrir por la reactividad cruzada. Nosotros en condiciones ideales, bueno, vemos que es una inmunoglobulina diseñada específicamente para un antígeno, pero bueno, pues ya en la vida real podemos ver que incluso hay ciertas inmunoglobulinas que no fueron creadas para ese antígeno, pero que se pueden unir a él y desencadenar una respuesta inmune. ¿Sí? Esto lo vemos, por ejemplo, con algunos anticuerpos que se generan contra ciertas proteínas, por ejemplo, del estreptococo, y que posteriormente se pueden unir a ciertos antígenos del riñón y generarnos una glomerulonefritis postestreptocóxica, por ejemplo, ¿no? Y esto puede ocurrir por estas reactividades cruzadas que ocurren entre ciertos anticuerpos y ciertos antígenos. Entonces, aquí vemos que normalmente estas uniones de reactividad cruzada pues son de baja especificidad. Sin embargo, aun cuando sean de baja especificidad, pues sí me pueden generar una respuesta inmune y sí me pueden generar pues cierto grado de sintomatología, ¿no? La vez pasada comentábamos también lo que eran las uniones entre antígenos multivalentes o anticuerpos multivalentes. Entonces, aquí pues vemos cómo esta inmunoglobulina se une con mucha fuerza a estos sitios de unión, pero bueno, pues en la avidez, cuando nosotros hablamos de avidez, pues vamos a ver que son muchos más sitios de unión. Aquí vemos algunas inmunoglobulinas con ciertas reactividades cruzadas. Entonces aquí, recuerden, el antígeno multivalente es aquel que tiene varios determinantes del antígeno, o sea, que tiene más de un punto de unión para los anticuerpos, o sea, tiene muchos puntos similares a los que se puede unir al anticuerpo. Y el anticuerpo multivalente es el que tiene más de un sitio de unión para estos antígenos, ¿no? Que son parecidos. Y bueno, aquí vemos que para que se elimine la función principal del sistema inmune es básicamente eliminar el antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, mientras esté el antígeno presente, pues va a estar la respuesta inmunológica presente. Si eliminan el antígeno, esa respuesta inmunológica se frena. Entonces, ¿qué es lo que requieren los anticuerpos, por ejemplo, para eliminar el antígeno? Bueno, pues requieren a menudo la interacción del anticuerpo con otros componentes del sistema inmunitario. ¿De quién puede pedir la ayuda? Bueno, pues de proteínas del complemento, fagocitos, eosinófilos, etcétera, para poder exterminar a este antígeno. Dentro de las funciones efectoras o mediante las cuales el anticuerpo intenta eliminar al antígeno, pues bueno, o sea, una de ellas puede ser la neutralización de los microbios o de las toxinas, por ejemplo, que producen estos microbios, mediante activación del complemento, opsonización de los microorganismos para que sean detectables por las células del sistema inmune. Entonces sabemos que dentro de este concepto, por lo que les decía yo hace rato que se los explicaba un poco más esquemático con el esquema de los diferentes tipos de antígenos, entonces existen algunos determinantes no solapados, algunos determinantes solapados. ¿A qué se refieren no solapados? Pues que se unen dos o más moléculas de anticuerpos sin influir entre ellas. O sea, están separados estos y pueden llegar a unirse diferentes anticuerpos a un mismo antígeno. Acuérdense que un antígeno puede tener diferentes determinantes antigénicos. Estos pueden ser verdes, estos pueden ser azules, estos morados, etcétera. Y en un mismo antígeno pueden unirse diferentes anticuerpos con diferentes incluso especificidades. Pero hay algunos determinantes solapados, es decir, están tan unidos que ciertos anticuerpos me impiden que se unan otros anticuerpos a sus propios determinantes antigénicos. ¿De acuerdo? Y bueno, hay algunos efectos alostéricos en donde la forma del antígeno cambia al unirse al primer anticuerpo, favoreciendo o no la unión del segundo. Acuérdense que en estas uniones puede haber incluso cambios conformacionales en la presentación del antígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros vamos a observar que tienen que ocurrir ciertos procesos de maduración de estos anticuerpos para que conforme vaya especializándose, digamos, esta célula plasmática,
pueda generar anticuerpos más perfectos, más adecuados para unirse al antígeno para el cual fueron creados. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de maduración de la afinidad, nos referimos a este mecanismo para generar anticuerpos de afinidad alta, ¿sí? Y pueden ser esto dependiente de cambios muy, muy sutiles en esta región variable del anticuerpo. Y esto pues también va a ser muy favorecido por la presencia o la coayuda de los linfocitos T, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los linfocitos B productores se convierten en linfocitos B dominantes y con una función efectora. Y bueno, pues estos linfocitos B maduran en células plasmáticas que producen cada vez inmunoglobulinas mucho más específicas, con sitios de unión pues mejor diseñados, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, si tenemos un anticuerpo en su forma original, podemos ver que si llegan a ocurrir estas mutaciones somáticas en esta región variable, pues bueno, va a ocurrir como resultado pues un aumento muy, muy importante en la afinidad, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que también este anticuerpo cambie de su isoforma, que está localizada en la membrana, a una forma soluble, es decir, a una forma que pueda ser liberada, ¿de acuerdo? Y pues por otro lado puede ocurrir un cambio de isotipo. Acuérdense que la primera inmunoglobulina que producen los linfocitos B es la inmunoglobulina M, pero sí se requiere de un switch, de una comunicación intercelular entre el linfocito T, el linfocito B, para que ocurra aquí una mutación de la célula plasmática. Bueno, una mutación de la célula plasmática. Puede haber un switcheo a inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Y bueno, cada isotipo va a tener pues diferentes funciones efectoras, dependiendo. Entonces, acuérdense que, bueno, el anticuerpo nos sirve para unirse propiamente al antígeno y a veces también, pues, contra ciertas toxinas, ¿no? O ciertas enzimas. Y lo que va a hacer principalmente, pues, es neutralizarlas, como que las atrapa y ya no deja que entren a la célula o las vuelve detectables para poder exterminarlas. Entonces, ¿cómo vemos ya en una forma esquemática que se lleva a cabo esta neutralización? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de una infección de una célula por un microbio, vamos a ver que suponiendo que este paciente no produjera anticuerpos, bueno, pues el microbio puede entrar libremente a través de la membrana, puede infectar la membrana, puede infectar las células adyacentes sin mayor problema. Pero si nosotros tenemos anticuerpos presentes contra este antígeno, el anticuerpo va a bloquear la unión, o sea, ni siquiera va a permitir que se adhiera este microbio al epitelio o a la mucosa y pues se lo va a llevar, ¿no? Se lo va a llevar, lo va a mantener de su manera soluble y va a ser pues mucho más fácilmente expulsable. Por ejemplo, en la vía respiratoria, pues a través de la capa de moco es más fácilmente expulsable. Por otro lado, puede favorecerse, perdón, la liberación del microbio. Si no tenemos anticuerpos, pues bueno, acuérdense que entra el microbio a la célula, la infecta, comienza a producir su propio material genético y bueno, puede liberar más virus o bacterias que pueden infectar a las células adyacentes no infectadas, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues el anticuerpo puede estar incluso como un receptor de las otras células. Y bueno, aquí vemos nuevamente cómo va a bloquear las infecciones, ¿no? Y aquí vemos, en el caso de las toxinas, como incluso, bueno, el anticuerpo puede bloquear la unión de la toxina al receptor. Estas toxinas, bueno, en condiciones
sin anticuerpos, pues bueno, pueden unirse perfectamente a su receptor, entrar a la célula y ejercer su efecto patológico, pero en presencia de un anticuerpo, pues bueno, también es un efecto neutralizante de la misma. Entonces, normalmente acuérdense que los anticuerpos pues son univalentes, van a unirse a un antígeno muy específico. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Para que nosotros podamos detectar o podemos visualizar estas reacciones antígeno-anticuerpo. Bueno, pues estos anticuerpos muchas veces, dependiendo la concentración de antígenos que exista y la concentración de anticuerpos que exista, pueden ocurrir uniones entre el antígeno y el anticuerpo, y esto se puede observar mediante reacciones de precipitación mediante particulados o aglomerados que vamos a ver pues más adelante, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando el antígeno es soluble, pues se va a formar un precipitado. Cuando el antígeno es particulado, pues normalmente vamos a observar un aglutinado. Aquí vemos más claramente lo que les estoy explicando. ¿Cómo podemos analizar la formación de estos antígenos, la unión de estos antígenos con los anticuerpos, las concentraciones de estos antígenos con anticuerpos? Bueno, pues esto se puede realizar a través del análisis de estas reacciones de precipitación. Por ejemplo, si nosotros tenemos cierta cantidad de anticuerpos en una solución, supongamos, y vamos a ver que, bueno, pues estos anticuerpos, al no haber presencia de antígeno o al haber poco antígeno, pues van a estar como libres, ¿no? Van a estar diluidos en la solución que tenemos nosotros presentes. Pero, de repente, si nosotros vertimos así con una jarra una solución que tenga antígenos, lo que va a ocurrir es que estos anticuerpos van a competir, van a tratar de un... Creo que faltan. 51, ok. Vamos a esperar un minuto para que... Muy bien. Muy bien, entonces, aquí supongamos que yo sigo virtiendo mayor cantidad de antígeno. Entonces, al ocurrir un exceso del antígeno, pues bueno, los anticuerpos ya no van a competir entre sí y se van a volver a diluir. Entonces, este precipitado va a desaparecer. ¿De acuerdo? Aquí estas líneas sobre todo se refiere a los anticuerpos libres o a la cantidad de antígeno libre. Si se fijan, para que se llegue a formar un precipitado propiamente o un aglutinado, es muy importante que, bueno, pues no exista prácticamente ni anticuerpos ni antígenos libres, es decir, que todos estén unidos formando este aglomerado, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos concentraciones, pues bueno, aquí es donde podemos medir más fácilmente la presencia de estos complejos antígeno-anticuerpo, que es lo que llamamos zona de equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte? Sí. ¿La podría repetir? Sí. Por favor. Para nosotros poder medir, ya sea la cantidad de antígeno o la cantidad de anticuerpo que tenemos presente, supongamos en el suero de un paciente, que estamos sospechando que tenga anticuerpos o antígeno contra, por ejemplo, Epstein-Barr. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros hacemos es, supongamos que estamos buscando
¿Qué cantidad de antígeno tiene antígeno de superficie, supongamos, para un virus, ¿no? Entonces, supongamos que estamos buscando qué cantidad de antígeno tiene este paciente, entonces se le toma una muestra al paciente, se le extrae el suero, y nosotros tenemos una cantidad de anticuerpo medida exactamente. Entonces, lo que se hace, se vierte en ese suero del paciente. Puede ser el anticuerpo, y nosotros vamos a encontrar un punto de equivalencia en donde este anticuerpo se va a unir perfectamente con el antígeno y nos va a formar un precipitado, como un aglomerado, ¿sí? Como un coágulo, digamos, por poner un ejemplo. Y posteriormente, si nosotros seguimos virtiendo, ya sea anticuerpo o antígeno o demás, pues lo que va a ocurrir es que va a haber una zona, perdón, es que aquí no se ve, vaya, cada anticuerpo va a separarse porque ya no va a haber una competencia aquí en los sitios de unión con el antígeno, ¿sí? Aquí básicamente en esta reacción de precipitación les ponen un supuesto de que tengamos el anticuerpo. Lo que nosotros hacemos aquí es vertimos el antígeno. Nosotros tenemos cantidad, no sabemos cantidad de anticuerpo, pero sí sabemos cantidad de antígeno que se está vertiendo, o viceversa, ¿de acuerdo? Y mediante este conocimiento nosotros podemos hacer medición de lo que sospechamos en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, el antígeno medido, que sepamos qué cantidad de antígeno estamos vertiendo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos qué cantidad estamos virtiendo de antígeno, pues vamos a saber a qué concentración de antígeno se está haciendo este precipitado. Entonces, de esa manera podemos deducir mediante fórmulas qué cantidad de anticuerpo está produciendo ese paciente contra ese antígeno. Pero si nosotros, por ejemplo, seguimos vertiendo mayores concentraciones de antígeno, pues ya no va a ocurrir esta competencia. Hagan de cuenta que aquí lo que se forma, que es lo que nosotros podemos observar, es como una red de estas uniones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues ya si cada anticuerpo no tiene que competir por los sitios de unión con el antígeno, entonces cada anticuerpo se separa y esta como red que se había formado se desintegra, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, estas redes son visibles y ahí nos permite medir la cantidad de anticuerpo o de antígeno dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí es como si fueran presentaciones. Bueno, es que están presentando el antígeno. Uniones, principalmente. Ah, ok. ¿Sí? Haz de cuenta que aquí tienes el suero del paciente con anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Pero no sabes qué cantidad de anticuerpos tiene ese paciente y es lo que quieres medir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezas a vertir antígeno en cantidades que tú sí sabes que estás poniendo. Así vas agregando en diferentes, digamos, como pocillitos de laboratorio. En una placa puedes ir agregando diferentes concentraciones del antígeno y de repente vas a observar que a determinada concentración se forman estas como redes, que lo vas a ver como un aglomerado ahí en el pocillito, ¿sí? Como una mancha. Y obviamente, pues si de repente empiezas a vertir mayor cantidad de antígeno, pues ya no va a haber competencia de estos anticuerpos que están peleando por unirse al antígeno y pues nuevamente esta red pues se va a desintegrar, ¿sí? Porque aquí quiere decir que ya con tu antígeno estás sobrepasando esa cantidad de sitios de unión del anticuerpo. ¿Sí? Sí, gracias, doctora, ya lo entendí. ¿Ya? Ok. Si no, me regreso, no importa las veces que ocupen. ¿Sí? Vamos a seguir y si nos tenemos que regresar, nos regresamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí les pongo, por ejemplo, de los supernadantes, que es lo mismo que les comentaba. Esta es la red que les digo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en las reacciones de precipitación, por ejemplo, de fase líquida, aquí vemos como si tenemos un exceso de anticuerpos, pues no va a haber la formación de esta red. En la zona de equivalencia, justo que es lo que nosotros queremos saber, qué cantidad de antígeno para qué cantidad de anticuerpo,
Fíjense como aquí en la zona de equivalencia, pues no hay ni antígeno ni anticuerpos libres, ¿sí? Y si seguimos nosotros virtiendo antígeno, pues bueno, aquí va a haber un exceso de antígeno y entonces cada anticuerpo se va a escapar por su lado con su propio antígeno. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, esto puede ser medido, ¿sí? Aquí se alcanza a ver lo que les decía yo en los pocillitos del laboratorio o en tubos de ensayo, ¿sí? Aquí vemos como, bueno, pues en las zonas donde hay exceso de anticuerpos no se forman estas redes o estos precipitados. Aquí, al formarse estas redes de unión del antígeno con el anticuerpo, pues nosotros en el laboratorio lo podemos ver de esta manera, como la formación del precipitado. Y obviamente si llega aquí a haber una zona de exceso del antígeno, pues bueno, esto va desapareciendo. Pero aquí, dependiendo de la cantidad que nosotros hayamos vertido, vamos a saber qué cantidad de anticuerpo tenemos o qué cantidad de antígeno, dependiendo de lo que estemos investigando. Existen otros métodos para investigar esto, que son muy, muy parecidos. La verdad es que el principio es muy, muy similar, que se llama la diálisis, el equilibrio, ¿no? Entonces se pueden vertir en un recipiente separado por una membrana semipermeable, una cantidad de antígeno que normalmente va a buscar una equivalencia, un equilibrio entre el antígeno que vamos a encontrar de un lado y del otro de esta membrana que va a ser semipermeable. Antes, pues nos teníamos que esperar 24 o 72 horas para que esto ocurriera perfectamente. Y aquí lo que se puede hacer, bueno, lo que se hace es, se vierten cierta cantidad de anticuerpos y aquí se puede medir, en el caso de que estos antígenos sean radioetiquetados, ¿sí? La cantidad de sobrante que quedó de un lado de la membrana semipermeable, porque fíjense aquí, por ejemplo, si nosotros radioetiquetamos o le ponemos un ligando radioactivo al antígeno, ponemos la membrana semipermeable, estos primero pues van a equilibrarse a ambos lados de la membrana. Si nosotros vertimos anticuerpos, estos antígenos se van a unir a sus respectivos sitios de unión de los anticuerpos. Sin embargo, el antígeno libre tiende a seguir en un estado de equilibrio. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto, si nosotros lo medimos, haciendo obviamente pues nuestra resta, nuestros cálculos, pues vamos a saber cuántos antígenos se unieron a los anticuerpos que nosotros teníamos vertidos del otro lado de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo me sigo, ¿eh? Ok. Entonces, existen algunas técnicas, bueno, vemos en el caso de una membrana semipermeable, pero hay algunas precipitaciones que son en soportes semisólidos, en geles de agar o de agarosa. Y bueno, aquí se hacen ciertas perforaciones en el gel, se colocan soluciones de antígeno anticuerpo. Y bueno, pues se espera a que estas por carga se vayan uniendo y se forman ciertas bandas de precipitación. Hay variantes de estas técnicas, como la técnica de inmunodifusión radial o de Mancini. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y esto se hacía antes, ahorita ya a ustedes ya no les va a tocar tan lento el asunto, pero a mí me tocó ver en el laboratorio, pues sí, cómo teníamos que vertir el anticuerpo, los diferentes antígenos y esperar. Nos íbamos, regresábamos de las 72 horas hasta ver el momento en el que se comenzaran a formar estas bandas de precipitación. Estas bandas de precipitación que no son otra cosa más que la misma red que yo les estaba comentando en las técnicas anteriores, pero pues de una forma como lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un anticuerpo que está dirigido contra el antígeno 1 y en estos pocillitos vertimos el antígeno 1 y aquí antígeno 1 y 3. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar cómo va a migrar a través de este gel los anticuerpos
y se van a unir se van a unir a los antígenos para los cuales fueron diseñados, formándome estas bandas. Si se fijan aquí, en este pocillito, como había 2 antígenos, aquí todavía se alcanza a observar la presencia de un antígeno. Seguramente, ¿cuál antígeno será el que está aquí? ¿El 1 o el 3? El 3. Claro, perfecto, ya la hicimos, ya quedó, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, aquí anticuerpos contra el antígeno 1, 2 y 4, y vertimos aquí en este pocillito un antígeno 1 y aquí el antígeno 2 y 4, pues se van a formar diferentes bandas de precipitación de los diferentes sitios de unión con los anticuerpos con sus antígenos. ¿De acuerdo? Y a veces pueden ocurrir ciertas uniones que puedan, bueno, no ser tan visualizables, no tan separadas, pero bueno, con similitudes como parciales. Entonces, esto ya se ha podido acelerar, afortunadamente, mediante electroinmunodifusión, ya se pasa una carga eléctrica y esto se acelera, ya no tenemos que esperar las 72 horas o la semana o el tiempo que se ocupaba antes para poder leer este tipo de reacciones. Y bueno, pues ahorita ya se puede hacer así como de una manera como mucho más rápida. Se pasa una carga, entonces se aceleran estas uniones. ¿De acuerdo? Entonces los podemos ver de diferentes formas, como bandas radiales, la anterior que les ponía como bandas de cohete. Aquí, si se fijan, también la inmunoelectroforesis pues es muy útil para probar pureza o especificidad de los reactantes, entonces se pasa la electricidad y bueno, las uniones se hacen como mucho más rápidas y ahí vemos las bandas de precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería hablando principalmente de lo que es precipitación. Vamos a hablar de lo que es aglutinación. Entonces, en la aglutinación, bueno, de las formas más comunes que conocemos de reacciones de aglutinación, pues es, por ejemplo, la tipificación del tipo sanguíneo, válgase la redundancia. Entonces, aquí, pues lo que estamos buscando es la presencia de ciertos antígenos en la superficie de los eritrocitos, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, cómo se extrae la sangre, se vierte. Aquí tenemos dentro de esta sangre, pues tenemos diferentes antígenos. Vamos a ver que hay diferentes anticuerpos. Como sabemos, aglutinaciones pueden ser en lámina, como los describen. Se sabe que es una prueba rápida, que es específica. Y también tenemos aglutinaciones en tubo de ensayo, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de aglutinación. La aglutinación directa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es, por ejemplo, la prueba de Kunz directo. Lo que hacemos es, bueno, tomamos una muestra de sangre del paciente. Y, por ejemplo, en un paciente que tenga anemia hemolítica, ¿no? Entonces, vamos a tratar de determinar si este paciente tiene, por ejemplo, anticuerpos dirigidos contra ciertos determinantes antigénicos del eritrocito. Entonces, lo que se hace es se agregan ciertos anticuerpos, que es lo que llamamos como anticuerpos, ¿sí? Si se fijan aquí, estos anticuerpos se van a unir a los anticuerpos que están pegados a la membrana del eritrocito, que son los que nos están generando la hemólisis, favoreciendo la hemólisis, y aquí podemos ver un resultado positivo, ¿sí? Con la formación de un aglutinado en este tubo de ensayo. Entonces aquí, si se fijan en la prueba de Kunz directo, tenemos la muestra de sangre, se agregan anticuerpos contra los anticuerpos que estamos buscando la presencia, y bueno, aquí se alcanza a observar la reacción. Por otro lado, tenemos la aglutinación indirecta. Entonces, tenemos, por ejemplo, un suero que tiene anticuerpos, inmunoglobulinas. En se coloca una muestra de sangre, por ejemplo, de un donador. Y aquí nosotros vamos a ver
si este primer suero tiene anticuerpos contra los antígenos específicos de este donador, por ejemplo, y posteriormente hacemos ya lo que hacíamos en nuestra prueba de Coombs directa, ¿no? Se agregan anticuerpos contra los anticuerpos, y aquí podemos volver a observar la reacción de aglutinación. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos ver traducido, por ejemplo, acuérdense, cuando nosotros decimos que un paciente tiene un tipo de sangre A, pues obviamente, ¿qué antígenos va a tener en sus glóbulos rojos? Pues el antígeno A, ¿no? Obviamente. Entonces, este paciente, al ser propio el antígeno A, pues va a producir anticuerpos contra el antígeno B. ¿De acuerdo? Va a tener presencia de anticuerpos anti-B. En el caso de los pacientes que tengan tipo de sangre B, el antígeno que va a estar en su superficie es el antígeno B, obviamente, porque es tipo de sangre B. Y bueno, los anticuerpos séricos que va a poder producir este paciente, pues es contra el A, contra lo no propio, acuérdense, ¿sí? En condiciones normales. Si de repente este paciente tiene un tipo de sangre AB, pues obviamente en sus eritrocitos va a tener el antígeno A y el antígeno B, y pues este paciente no me va a producir anticuerpos séricos contra ni el antígeno A ni el B. Y en el caso del O 0, hay quien lo llama, pues no va a tener ninguno de estos antígenos. Por consiguiente, va a tener la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. ¿Sí? Muchas veces, ¿de qué depende que se produzcan estos anticuerpos? Pues bueno, aunque el paciente no haya sido transfundido, sí sabemos que los anticuerpos, estos anticuerpos contra estos antígenos, pues pueden ser también inducidos por la exposición a antígenos microbianos, que pueden generar una reacción cruzada, presentes en ciertas bacterias intestinales comunes, ¿sí? Entonces, los antígenos sanguíneos van a tener ciertas diferencias en los residuos terminales de los azúcares, en las glicoproteínas de los eritrocitos. Y bueno, esto es muy importante para poder tipificar a un paciente en cuanto a su tipo sanguíneo. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos ver nuestras redes, que yo les digo, bueno, pues yo tengo un paciente que tiene tipo de sangre A, por ejemplo, aquí lo vemos, y le pongo un suero anti-A, pues ¿qué va a ocurrir? Un aglutinado, ¿no? Porque estoy vertiendo un suero que tiene un anticuerpo contra su antígeno, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo un paciente que sea tipo AB, como también va a tener el antígeno A y yo vierto el suero anti-A, pues bueno, obviamente, este paciente me va a hacer un aglutinado a este suero. No sería el caso del grupo B o del grupo O, ¿sí? Si nosotros tenemos un suero anti-B, pues bueno, obviamente va a aglutinar contra los pacientes que tengan B en sus eritrocitos, ¿no? Que puede ser el AB o el B. Si tengo un suero anti-AB, pues bueno, me puede aglutinar con estos tres. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues aquí el suero anti-D, pues existe aglutinación solamente si el paciente es RH positivo. ¿Sí? Como lo vemos aquí, bueno, pues aquí vemos, está aquí un poquito más esquematizado, que es lo que nosotros leemos pues, antes de transfundir a un paciente, y es bien importante que esto lo tengan como bien claro, porque ustedes van a indicar transfusiones sanguíneas. Entonces, fíjense aquí cómo les esquematiza el antígeno A, el antígeno B, el grupo AB que tiene ambos, y el grupo 0 que no tiene ninguno. ¿Sí? Entonces, este paciente que es grupo A va a tener anticuerpos contra B, el B va a tener anticuerpos contra A, el AB no va a producir anticuerpos, y el O sí me va a producir en su suero anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. Acuérdense que me va a producir contra lo extraño, ¿de acuerdo?
Si nosotros observamos, bueno, esta gráfica me gusta porque está como muy, muy clara. Si quién le quiere donar y quién puede recibir, quién puede donar y quién puede recibir, pues fíjense que aquí, acuérdense que lo que se transfunde pues son eritrocitos, no todo el suero del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, el donador universal pues es el grupo O y el aceptador, así se los puse para que no se les olvide, pues bueno, es el AB, ¿no? O sea, el AB pues puede recibir sangre de cualquiera porque el AB, pues acuérdense que no me produce anticuerpos contra nada, aquí lo estamos viendo, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? Y el O, pues puede donar, porque digo, finalmente no tiene el antígeno, entonces el O puede donar. ¿Sí? ¿Ya no se les olvida? Creo que no. Perfecto, ya le hicimos. Ok, entonces vamos a ver que aquí tenemos ciertas aglutinaciones en tubo y bueno, pues tenemos igual, así como les mencionaba del Kunz directo, indirecto, pues aglutinación directa, indirecta, que es básicamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, en algunas pruebas que son como de uso muy, muy común? Por ejemplo, una prueba de embarazo, ¿no? Supongamos aquí, ¿qué es lo que trae el kit de la prueba de embarazo? Bueno, el kit de la prueba de embarazo lo que trae es un acarreador apténico, porque realmente la hormona gonadotropina coriónica, que es la que produce la mamá cuando está embarazada, en diferentes concentraciones, dependiendo del estadio, la etapa del embarazo en la que esté. Entonces aquí vemos que tenemos como un acarreador, ¿no? Como una partícula que tiene unida la hormona y tenemos cierta cantidad de anticuerpo antihormona gonadotropina coriónica. Entonces aquí vemos que tenemos una cantidad medida de la hormona, una cantidad medida del anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le decimos a la paciente? Mire, tiene que poner una gota de orina en su kit, ¿no? En su prueba. Entonces, lo que hace, pues se vierte la orina, se incuba, lo que hace la orina, pues es mezclar esto y si la paciente, dependiendo si se forme o no el aglutinado, pues podemos definir si la paciente está o no embarazada. Realmente aquí lo que ellos hacen es poner la cantidad de hormona y la cantidad de anticuerpo específico para que sí se forme un aglutinado, ¿de acuerdo? Entonces, si la paciente no está embarazada, al unir estas cantidades específicas de hormona con las cantidades específicas de anticuerpo, lo que se pretende en la prueba es que sí se vea ahí un aglutinado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si la paciente está embarazada? Pues va a haber hormona gonadotropina coriónica en la orina, más las cantidades que nosotros ya sabemos en este kit. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Hay glutinado? No hay un aglutinado. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un exceso de ¿qué? ¿De la hormona? De hormona, exacto, de antígeno, perfecto. Entonces, cuando la mujer no está embarazada, pues obviamente no se va a ver el aglutinado, porque va a ocurrir un exceso de antígeno. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Bueno, entonces, fíjense aquí lo que les ponen. Bueno, la prueba de embarazo emplea una inhibición de aptenos, una inhibición de la aglutinación, efectivamente es lo que estamos viendo. Y también este tipo de pruebas se pueden utilizar para determinar la presencia de ciertas drogas ilegales y la inmunidad ante ciertos virus. ¿De acuerdo? Pero entonces ya ustedes ya saben perfectamente qué está ocurriendo en esa prueba y por qué, ¿no? Existen algunas pruebas que lo que hacen mediante anticuerpos especiales es opsonizar el antígeno y, bueno, estimular la inmunidad innata, ¿no? Para que se pueda
para que este antígeno sea más fácilmente fagocitable, ¿no? Dentro de estos procesos también de análisis para medición de antígeno, pues hay anticuerpos que van a intervenir en la formación de un complejo de anticuerpos antígeno, etcétera. Y tenemos, bueno, algunas otras opsoninas que son no específicas, que van a actuar sobre ciertas estructuras muy específicas de los microbios, ¿no? De los patógenos. Entonces, bueno, pues acuérdense que la opsonización sí nos potencia muy, muy importantemente la fagocitosis. Obviamente, si este antígeno llega al fagocito, pues sí puede ser detectable o no, pero si si este microbio está opsonizado por una inmunoglobulina G que tiene alta afinidad de unión a su receptor al fagocito, pues obviamente esto me va a activar importantemente el fagocito y bueno, pues seguramente este microbio va a ser más eficazmente fagocitable, ¿no? y destruible. Tenemos por otro lado algunas pruebas que se llaman pruebas de radioinmunoensayo, que si se fijan, el principio es como muy, muy parecido a las que ya les había comentado anteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos lo que se hace aquí es una técnica, sí es muy, muy cara, porque hay que radioetiquetar ciertas sustancias. Por ejemplo, un paciente que tiene hepatitis B. Queremos saber si el paciente tiene o no infección activa. Entonces, vamos a medir el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Bueno, pues se busca el principio de unión competitiva de los antígenos radioetiquetados, anticuerpos no etiquetados, a anticuerpos de gran afinidad. Entonces, fíjense aquí lo que hacemos. Supongamos que tenemos un recipiente. Dentro de este recipiente tenemos algunos anticuerpos que no van a estar radioetiquetados. Entonces, aquí vemos cómo van a estar pegados aquí en la base del recipiente. Y aquí, por ejemplo, tenemos un suero infectado y tenemos, por otro lado, nuestros antígenos de superficie contra el virus de la hepatitis B radioetiquetados con yodo 125, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, primero vertimos el suero del paciente. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el suero del paciente sí tiene el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B? Se va a pegar en los sitios de unión del anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si posteriormente nosotros enjuagamos, tiramos el excedente y agregamos el antígeno radioetiquetado, pues va a haber menos sitios de unión de este antígeno que va a estar marcado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver cómo la radiactividad en el paciente que sí está infectado, pues es menor que la radiactividad en el paciente que no esté infectado. Supongamos que el paciente no tiene la infección, entonces todos los sitios de unión de los anticuerpos pues van a estar disponibles. Por consiguiente, cuando nosotros virtamos el antígeno de superficie radiomarcado, pues va a tener todos completamente los sitios de unión al anticuerpo disponibles. Entonces, si nosotros vemos la concentración, bueno, la radiactividad del antígeno radioetiquetado, pues ahí podemos decir, mientras más radiación me emita esta placa, pues quiere decir que hay menor concentración en el paciente. Mientras menos radiactividad me emita esta placa, pues quiere decir que estos sitios de unión fueron más ocupados por el antígeno que tenía el propio paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, entonces, bueno, pues esta es como la prueba estándar para medir esto. Sí es una prueba muy cara, sí ha caído en desuso, ya ha sido sustituida por otras técnicas como ELISA, que es mucho más barata, pero sí en principio era una técnica muy, muy, muy confiable.
Entonces aquí podemos ver que, bueno, podemos ver radioinmunoensayos para medir la presencia de complejos inmunes. Y bueno, pues por otro lado tenemos las pruebas de ELISA, ¿no? Si se fijan aquí, el procedimiento de la prueba de ELISA, pues es más o menos, lo que se busca, pues es determinar la concentración, ya sea del antígeno o del anticuerpo, y bueno, aquí lo que se utilizan, pues no es radioetiquetación, sino enzimas y cromógenos, ¿sí? Para teñir las muestras. Entonces aquí lo que hacemos, bueno, tenemos, digamos, una placa con el antígeno, se lava, se agrega el anticuerpo que se quiere medir, o sea, para medir la presencia o no de anticuerpos en el suero del paciente, se lava, se agrega un ligando que está diseñado para pegarse a esta fracción del anticuerpo, y posteriormente se agrega un cromógeno sobre el cual va a actuar esta enzima, y bueno, ya aquí vamos a ver la tinción, ¿de acuerdo? Cuando haya la presencia de anticuerpo. Obviamente, si no hay anticuerpo, pues todo esto se va a estar lavando, no se va a observar reactividad en los pocillitos que estén marcados, y así como les decía, todo esto se va midiendo por concentraciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? ELISA indirecto para detectar anticuerpos, ELISA directo para detectar antígenos, y lo que vemos, pues es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en principio? Pues un antígeno pegado aquí a la placa, o un anticuerpo pegado, y bueno, pues se va a vertir. Puede ser el anticuerpo o el antígeno según se requiera, y posteriormente la enzima para unirse a estos sitios específicos de unión, ya sea del anticuerpo o del antígeno, y esta enzima que va a activar el cromógeno y va a teñir la muestra. Tenemos algunas pruebas que son un poquito más específicas, por ejemplo, la prueba de Western blot. Esta la utilizamos mucho en los pacientes que tienen con sospecha de HIV, en los que están más chiquitos, los menores de 1 año y medio, porque los mayores de 1 año y medio sí se les puede checar la prueba de ELISA para detectar si tienen anticuerpos, por ejemplo, contra el virus del HIV, pero en los menores de año y medio lo que podríamos estar leyendo son anticuerpos maternos. Entonces ahí lo que se hace es hacer la prueba de Western blot, que es como para detectar más específicamente los antígenos. Y bueno, es igual también para para tratar de detectar la presencia del antígeno, ¿no? Ok. Y bueno, tenemos por otro lado las pruebas de inmunofluorescencia. Si se fijan en todas estas, es básicamente, el principio es el mismo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, lo que se agregan son anticuerpos que tienen un componente fluoresceinado, y bueno, para tratar de leer la presencia no de la radiación fluorescente, ¿no? ¿Qué fluorocromos se utilizan en estas pruebas? Pues bueno, fluoresceína, rhodamina, picoeritrina principalmente. Y bueno, cuando existe la presencia del antígeno, del anticuerpo que estamos buscando, pues así es como vamos a poder leer la presencia de estos. Y bueno, ya tenemos pruebas un poco más avanzadas, ya muchas a través de computadoras, etcétera. Y ya afortunadamente podemos ver antígenos tan específicos como los que yo les comentaba, los CBs, para determinar qué tipo es de cada célula o en qué fase de evolución está. Esto es muy importante, por ejemplo, en oncología, para saber si las células son maduras o no, porque pues esto también depende mucho la respuesta a los tratamientos. Entonces, este método es muy útil para cuantificar las subpoblaciones celulares y el estado de maduración, ¿no?, de las células. Y bueno, aquí vemos cómo todo esto ha ido avanzando. La sensibilidad de las pruebas va variando. Si se fijan, bueno, de las primeras que les presenté, las reacciones de precipitación en líquidos, en geles,
pues tenían una sensibilidad que me podían detectar desde 20 microgramos hasta 200 microgramos por mililitro de la presencia del antígeno, del anticuerpo. Pero fíjense cómo todo esto se ha ido perfeccionando al punto de que, por ejemplo, ahorita ya ELISA me llega a detectar cantidades tan pequeñas como menos de 0.0001 a menos 0.01 de presencia del antígeno. Entonces, ya esto ya se está volviendo pues mucho más eficiente para poder detectar al paciente pues en estadios más tempranos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, de mi parte no. ¿Quieren descansar para ver lo que es complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué les parece si 7 minutos descansan? 9:25 nos vemos. Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Perfecto, entonces 9:25 para tratar de terminar. ¿De acuerdo? Sí. Ok, gracias. Doctora. Antígenos que se determina que pueden causar una respuesta inmune a un injerto y que pueden determinar la supervivencia del mismo. Obviamente ustedes saben que para que se pueda llevar a cabo un trasplante debe de haber una adecuada aceptación del receptor hacia el órgano del donador, ya sea por similitud o simplemente porque en ese punto se pueda, no existan antecedentes de un rechazo, se puedan administrar medicamentos para que exista como esta tolerancia del receptor hacia el donador. Entonces, sabemos que, bueno, pues el sistema inmune del receptor va a ser muy determinante en la tolerancia hacia ese nuevo injerto y que, bueno, pues si el sistema inmune no tolera, pues bueno, va a ocurrir el rechazo, ¿no? Que es lo que más se teme cuando se realiza un trasplante. Se describen pues que hay dos complejos de histocompatibilidad, el complejo mayor, el complejo menor. Esto está fácil, pero bueno, básicamente hoy vamos a estudiar lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad y sabemos que es un grupo de antígenos de histocompatibilidad que son capaces de hacer una reacción inmunológica rápida e intensa hacia el antígeno. Como dato cultural, es importante que sepan que existe un complejo menor de histocompatibilidad que sí son capaces de generar una respuesta inmune lenta, pero es sobre todo esto lo vemos cuando hay los problemas del injerto contra el huésped, ¿no? O sea, la enfermedad injerto contra el huésped, que el sistema inmune del injerto es el que ataca al receptor o al huésped del órgano, ¿no? Los antígenos mayores de histocompatibilidad, bueno, son un grupo de genes que van a estar ligados y que van a estar localizados en algunos cromosomas del ser humano, principalmente en el brazo corto del cromosoma 6, y que son los que nos van a codificar el sistema de antígenos mayores de histocompatibilidad, y bueno, es el que relacionamos mucho a lo que es rechazo de injertos, respuesta inmune, regulación inmune, reconocimiento de lo propio y de lo extraño, que es la famosa credencial de lector que yo les decía. Y bueno, nada más para que conozcan los antígenos menores, son ciertos péptidos derivados de ciertas proteínas que son ajenos a esta zona que les estoy describiendo del complejo mayor de histocompatibilidad. Sobre todo lo vemos ligado al cromosoma Y, ¿sí? Algunos autosomas que no se sabe específicamente, pero son poquitos los que se han detectado, antígenos menores de histocompatibilidad, pero principalmente los ligados al cromosoma Y. Y se relacionan más en la enfermedad de injerto contra huésped. Con que tengan ese antecedente me quedo conforme. Regresando a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, bueno, vamos a recordar un poquito redundando en lo que decíamos de los tipos sanguíneos, ¿no? Obviamente, supongamos esto se comenzó a estudiar lo de los trasplantes, pues en ratones, en donde se les trasplantaba piel, ¿sí? Entonces, obviamente, si estos ratoncitos eran de la misma genética, pues obviamente si yo traslado piel de un ratón a otro que tenga genéticamente similitud, pues obviamente este injerto pues es más posible que sea aceptado. A diferencia de que si yo trasplanto piel
de un ratón que no tenga ninguna similitud genética al ratón que va a recibir el injerto, pues lo más probable es que haya un rechazo. ¿De acuerdo? Existen algunos que conocemos, bueno, como híbridos, ¿sí? En donde, pues yo puedo generar ciertos híbridos de ratones, pero aún así, al yo poner un injerto aún de un ratón híbrido a un ratón A, por ejemplo, aquí en este caso, si yo tengo un ratón A y tengo un híbrido AB y pongo un fragmento de piel a este ratón A, pues obviamente va a haber un rechazo porque este fragmento de piel pues tiene cierto componente genético que no es aceptado por este ratón A, ¿de acuerdo? Y viceversa. Entonces, aquí, bueno, de esto va a depender mucho de la similitud entre los antígenos, el que un ratón pueda o no tolerar la presencia de un injerto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poder ver también que hay ciertos rechazos que pueden ser rechazos inmediatos o puede haber ciertos rechazos que dependiendo la respuesta inmune al antígeno puedan ser un poco más tardíos. Si existe memoria, pues bueno, esto se puede favorecer. Hay que recordar que muchos de los estudios que se han hecho al respecto de los trasplantes han sido en animales. Entonces, acuérdense que, bueno, pues el humano tiene una similitud genética muy importante con diferentes especies de animales. Ahorita que de repente llega cada WhatsApp que sí llama la atención porque dicen, no, pues es que son estudios que se hacen con un adenovirus, que el chimpancé, etcétera, y van a poner material genético, etcétera. Digo, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con toda esa información que uno lee en internet, porque luego está muy mal interpretada. Recordemos que, bueno, sí tenemos similitudes genéticas con diferentes especies, motivo por el cual han sido sujeto de experimentación, y afortunadamente gracias a eso, pues podemos disponer de protocolos que se puedan hacer en animales antes que en humanos, ¿no? Entonces eso sí nos confiere cierta seguridad. Fíjense aquí la similitud genética que tenemos con el chimpancé, con el ratón, que es de los animalitos que más nos ayuda para hacer este tipo de experimentaciones, incluso la vaca, perro, etcétera, bueno, pues hasta con ciertas plantas, ¿no? Entonces aquí hay que ver, tenemos que considerar que, bueno, que tenemos estos genes que, bueno, van a estar encontrados en todos los mamíferos y el complejo HLA o MHC, que lo van a ver manejado de manera indistinta en los libros, lo vamos a encontrar en el cromosoma 6, en el brazo corto, en el 6P, para que no se les olvide. Y en el caso del ratón, el equivalente del HLA, se va a llamar H2 y en el ratoncito va a estar en el cromosoma 17. Y va a ser importantísimo, como se los he repetido en varias ocasiones, para distinguir lo propio de lo extraño. Y este MHC va a ser indispensable para el funcionamiento adecuado tanto de nuestra inmunidad humoral y celular. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues vemos cómo está el MHC del ratón en el cromosoma 7 y aquí el MHC, que si se fijan, pues sí hay similitudes muy, muy importantes con el del humano, ¿sí? Dentro de este MHC vamos a tener dos clases, la clase 1 y la clase 2, ¿sí? Clase 1, que es lo que vamos a considerar el MHC A, B y C. Clase 2, el DP, DQ, DR. Nada más para que lo vayan visualizando. Aquí ya podemos observar. Ok. Aquí podemos observar, bueno, los sitios ya más específicos de donde están determinados cada uno de estos
antígenos propiamente. Y vamos a ver que dentro de las funciones más importantes del complejo mayor de histocompatibilidad es que nos va a inducir la diferenciación y maduración de los linfocitos T a células funcionales, nos va a favorecer la presentación del antígeno para iniciar la respuesta inmune con un fenómeno conocido como restricción, y vamos a ver que a través de este MHC se van a presentar los antígenos endógenos a los linfocitos TCD8 más, y los antígenos exógenos a través de los MHC clase 2 a los linfocitos TCD4. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué trata cada uno de estos antígenos endógenos y exógenos. Pero, bueno, pues obviamente a través de este MHC se puede inducir una respuesta más adecuada para la inmunidad celular a través de los linfocitos. Entonces el MHC, los antígenos del MHC están comprometidos, o bueno, son una clave muy, muy importante en la activación de las células T. ¿De acuerdo? ¿Podrías repetirlo, por favor? El MHC es muy importante para que exista una estimulación adecuada de los linfocitos T. Cuando dentro de la presentación del antígeno se encuentra esta presentación a través del MHC al receptor de la célula T, es más fácil que haya una respuesta adecuada a este antígeno. Es decir, que se favorezca la proliferación, la activación y proliferación de los linfocitos T. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si se fijan, bueno, en los sitios de unión, pues tiene que haber sitios que puedan ser flexibles y que puedan tener como una adaptabilidad perfecta para poder presentar al antígeno. Sabemos que hay 3 genes que codifican el MHC clase 1, que va a ser el más inmunógeno, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el HLA A, B y C. Hay 3 HLA que van a pertenecer a la clase 2, que es el HDP, DQ, DR. Y sabemos que, bueno, el grupo de alelos del MHC presente en cada cromosoma se llama haplotipo del MHC. ¿Sí? Entonces, cuando les dicen es que vamos a determinar los haplotipos del MHC, pues ya saben que tienen que esto es lo que se va a determinar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el MHC clase 1, que son los genes clásicos. ¿Sí? La función, bueno, es participar en la presentación de los antígenos endógenos y la regulación inmune. Los no clásicos, que es, por ejemplo, el HLA-E-ETG, ¿sí? Y la función, bueno, es participar en la regulación inmune y en la tolerancia materno-fetal. Y bueno, tenemos algunos genes que van a estar relacionados al MHC clase 1, que se van a llamar MYC, y que estos MYC A, B, C, D, E van a estar asociados con citotoxicidad de células NK. Esto es como un panorama muy global de todos los genes que van a estar considerados como en MHC clase 1, ¿sí? Los que participan principalmente en, por ejemplo, en los trasplantes, etcétera, son estos, los A, B y C, que son los más inmunógenos. Por otro lado, tenemos el MHC clase 2. Acuérdense que este MHC clase 1 lo vamos a tener casi en todas las células del cuerpo. Es como nuestra credencial de lector que nos va a certificar como propios. El MHC clase 2, los vamos a encontrar principalmente en células especializadas que se van a dedicar a la presentación de antígenos y a la regulación del sistema inmune, y estos pues es el DP, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, y van a ser muy importantes en la presentación de antígenos.
Y dentro de esto también se incluyen los genes asociados con el procesamiento de antígenos y presentación de antígenos. Como por ejemplo con el TAP, con el LMP, que no es el transportador asociado al procesamiento del antígeno, que lo vamos a ver en la presentación a través del MHC clase 2, y otro con el proteosoma multifuncional largo. Entonces, dentro de estos MHC clase 2, pues tenemos los HLA-DM, que nos van a procesar y presentar antígenos exógenos, el HLA-DOS, que va a inhibir la función del HLA-DM, que también acuérdense que algunos de ellos tienen funciones reguladoras, y anteriormente se consideraban estos genes como parte del MHC clase 3, como el C4b, C4a, C2, de la familia del factor de necrosis tumoral, etcétera, o ciertas proteínas de choque térmico. Estos anteriormente se consideraban MHC clase 3, pero ya la bibliografía los está considerando como parte del MHC clase 2. Entonces vamos a hablar principalmente de lo que es MHC clase 1, MHC clase 2. Si se fijan, la distribución celular de estos complejos mayores de histocompatibilidad, pues es prácticamente los MHC clase 1, básicamente los encontramos en todas las células, excepto en los eritrocitos. Y el MHC clase 2, fíjense que lo vamos a encontrar principalmente en células profesionales del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Aquí que les pone otras células presentadoras de antígeno, hablemos de los fagocitos, por ejemplo, ¿no? De las células de Langerhans, de los neutrófilos, etcétera. Entonces, fíjense cómo sí van a estar en diferentes cantidades, dependiendo la funcionalidad de esa célula. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, las moléculas del MHC, pues, están en todas las células nucleadas, y la presentación del MHC, o la expresión más bien en la superficie celular, va a aumentar ante la presencia de ciertas citocinas, como el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma. Y las moléculas del MHC clase 2 solo se van a presentar en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, macrófagos, células B. Esto es nada más como para remarcar un poquito, esto no se les vaya a olvidar. Y también se va a incrementar bajo el estímulo del interferón gamma y bajo el estímulo de ciertas citocinas que van a ser secretadas por otras células, como las endoteliales. Tenemos pues las diferencias que ya las comentamos previamente. Dentro de el cromosoma 6, bueno, vamos a tener sitios específicos donde se van a codificar el MHC clase 2, sitios específicos donde se va a codificar el MHC clase 1, ¿no? Básicamente. Entonces, sabemos que estos pequeños fragmentos de estos cromosomas son altamente polimórficos, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que puede haber muchísimas variantes dentro de este pequeño espacio genético, y que tan solo, por ejemplo, si nosotros viéramos del HLA-B, que forma parte del MHC clase 1, podemos considerar hasta más de 2.500 alelos, o sea, 2.500 variantes en ese solo punto, ¿sí? Entonces, sabemos que los genes del MHC se van a expresar en forma codominante en cada individuo, y bueno, pues cada MHC va a depender mucho de la herencia materna, paterna, y de las combinaciones que pudieran surgir a través de todos estos genes, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan que, bueno, pues considerando que cada humano expresa 3 tipos de MHC clase 1 y 3 tipos de MHC clase 2, pues para que los linfocitos T puedan tener contacto con todos estos MHC, pues se estima aquí que el número de
receptores de antígeno de los linfocitos T pueda llegar a ser esta cantidad, ¿no? O sea, la cantidad de combinaciones que nosotros podemos hacer al respecto de esto es enorme, ¿de acuerdo? Que sería, bueno, pues aquí, ay. Sería pues lo que consideraríamos como un trillón de combinaciones, ¿no? O dependiendo si lo estamos viendo desde el punto de vista de la cantidad aquí de ceros, ¿no? Sería 1.000.000, 100, más de un trillón de combinaciones. Y aquí vemos que, bueno, todos estos tienen la capacidad de unirse a diferentes péptidos. Entonces, la cantidad de combinaciones que puede surgir a partir de esto, pues es enorme. Actualmente, cuando se realizan los trasplantes, lo que se hace es medir anticuerpos antidonador específico. Entonces, lo que se checa es, por ejemplo, en el caso del receptor, cuáles son sus haplotipos, y si este receptor tiene anticuerpos presentes contra los haplotipos del donante. Obviamente, si este receptor tiene anticuerpos contra algún haplotipo del donante, pues bueno, a ese paciente puede o no ser candidato a recibir el órgano de ese donante, o bien requiere una inmunosupresión mucho más severa para poder tolerarlo. Obviamente, ¿por qué se prefiere? Ustedes aquí están pudiendo determinar, bueno, ¿por qué se prefiere cuál sería el donante ideal para un receptor? Pues un gemelo idéntico, ¿no? Eso sería el donante perfecto para cualquier receptor de trasplante, pero como es muy poco probable que eso ocurra, entonces se tienen que hacer este tipo de estudios. Anteriormente, al principio de los trasplantes, básicamente lo único que se medía era esto, que fueran del mismo tipo sanguíneo, y por eso teníamos tanto problema de rechazo al trasplante. Pero actualmente, pues bueno, afortunadamente ya se pueden hacer este tipo de cuantificaciones de medición de anticuerpos antidonador, y ya ahí, obviamente, si el receptor no tiene anticuerpos contra el donador, pues bueno, el pronóstico de ese trasplante mejora muy, muy importantemente. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que existe el concepto de restricción del MHC, donde el reconocimiento de las células T está restringido por el MHC del individuo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que, bueno, pues las células T, pues obviamente van a reconocer básicamente los antígenos dependiendo cómo se los presente el MHC. Imagínense aquí, por ejemplo, que entra un virus, y este virus, bueno, es degradado, esa proteína es degradada hasta que se extraen como partes que puedan ser detectables o que puedan ser importantes para ese sistema inmune, es procesado en el retículo endoplásmico rugoso, y de aquí es presentado a través del MHC clase 1 al linfocito TCD8. ¿Sí? Y el linfocito TCD8 define si tiene o no que actuar contra esta célula. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Sí me van siguiendo? Para el CD8 es la clase 1, ¿verdad? Sí, estamos hablando aquí del MHC clase 1, que Okay. es, acuérdense que todas las células, bueno, excepto los eritrocitos, tienen el MHC clase 1, y todas las células, pues bueno, van a tener diferentes cambios adentro de sí mismas, pueden ser infectadas, o a veces tienen que presentar sus propios antígenos como de degradación, etcétera. Pero bueno, pues obviamente lo que hacen, todas y cada una de las proteínas que esta célula procesa, las expresa a través del MHC clase 1, que sería esta charolita, hagan de cuenta, como la credencial del lector, lo presenta, ¿de acuerdo?
Entonces ya cuando va el linfocito TSD8, que es el que básicamente lee este MHC clase 1, dentro de las células del sistema inmune, pues determina si esto es o no peligroso para el cuerpo, ¿no? Entonces ya decide si ataca o no a esta célula, ¿sí? Entonces, aquí cuando vemos, cuando se tiene que presentar ya propiamente al linfocito T, al CD4, entonces básicamente lo único que los linfocitos T CD4 reconocen pues son péptidos, ¿de acuerdo? Estos péptidos deben de ser lineales y van a reconocer antígenos asociados a las células y antígenos no solubles. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, los linfocitos T, CD4 y CD8 van a reconocer preferentemente los antígenos captados en los medios extracelular o en los medios citosólicos. Principalmente, si se fijan aquí, la presentación, bueno, idealmente, como yo les comentaba, para activar el sistema inmune, pues son las proteínas, las que son más inmunógenas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, dependiendo de la célula presentadora de antígeno? Aquí vemos, por ejemplo, de las profesionales, que es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, cuando llega a detectar algún antígeno, algún microbio, por ejemplo, lo interioriza, lo procesa adentro de sí misma y posteriormente a través de su MHC, principalmente lo presenta a los linfocitos T. En el caso de la célula dendrítica, la presentación es principalmente a través del MHC clase 2. Acuérdense que ella es una célula presentadora profesional. Y bueno, el efecto que va a lograr en los linfocitos T, pues es una expansión clonal, diferenciación hacia células T efectoras, ¿sí? Las activa y les permite que se puedan diferenciar. Lo mismo va a ocurrir a través de de otras células del sistema inmune. Por ejemplo, el macrófago va a detectar el antígeno, lo va a interiorizar, lo va a expresar igual a la célula T. Pero fíjense que aquí la célula T se activa y como resultado de la activación de esta célula T va a ocurrir la activación del macrófago, ¿de acuerdo? Entonces, al ser activado mucho mejor el macrófago, bueno, sus mecanismos de destrucción del microbio son mucho más eficientes, ¿no? Más destructivos. Y en el caso del linfocito B, pues bueno, cuando tiene contacto con el antígeno, puede haber una presentación hacia el linfocito T. Este linfocito T, al ser activado, va a activar de regreso al linfocito B. Y esta activación, como de retroalimentación que va a dar el linfocito T, va a permitir que este linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de anticuerpos contra el antígeno, ¿no? Va a haber una activación importante de la inmunidad humoral, ¿sí? ¿Puedes Acuérdense volver a que repetir lo de las células B? las B. Sí, acuérdense que cuando ocurre, bueno, la célula B, cuando tiene contacto con un antígeno, pues lo de glute lo presenta a través, acuérdense que el linfocito B también tiene su MHC clase 2, lo expresa, lo presenta al linfocito T. Este linfocito T recibe este mensaje a través de su TCR o receptor de célula T y a su vez al linfocito B mandarle el mensaje al linfocito T y activarlo. El linfocito T ya activado activa de regreso al linfocito B, ¿sí? Al ejercer esta activación, este linfocito B se transforma en una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. Bueno,
Si hay alguna duda, me detienen. Entonces, los antígenos se van a procesar de diferente manera, ya sean antígenos exógenos o antígenos endógenos. Una pregunta, ¿tienen clase ahorita? ¿Tienen otra clase ahorita? Déjeme checar. Sí. Me parece que sí tenemos, doctora. ¿Sí? Miren, lo que sigue de darles es la presentación del antígeno. Este es un tema que no está como tan simple. No quisiera acomodárselo rápido porque si nos podemos, ¿qué les parece si nos detenemos aquí? Nuestra siguiente clase sería el siguiente lunes. Y el siguiente lunes empezamos con esto, ¿sí? Porque si no los voy a retrasar para su siguiente clase. Sí, ¿Les doctora. parece? ¿Vendría de examen? Ok. Léanlo. Sí, ya, es que ya mandé las preguntas. Pero, o podrían tener el miércoles, ¿el examen cuándo es? El sábado. El sábado. El sábado. Pues miren, si quieren adelantar la clase del siguiente lunes al miércoles, obviamente el examen vendría hasta este tema, pero podríamos ver esto y ver el siguiente, o sea, lo que sería la siguiente clase si no nos alcanza. O sea, las preguntas que usted mandó fueron hasta la terminación de este tema. Sí, Ok, entonces si adelantamos la clase, veríamos este tema y otro, pero pues solo vendrá en el examen hasta este. sí, hasta este. ¿Creen que pudieran el miércoles? Pues ¿Me avisan? déjenos checar, sí, por favor. ¿Sí, Estrella? Ok, perfecto. Entonces, tú y Ángel me avisan y ya para terminar, si no, aunque sea una hora, bueno, de hecho lo acabamos quizá en media hora, pero sí no quisiera dárselos ahorita porque ya nos quedan 5 minutos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora, nosotros le... Y ya repasamos alguna duda si tienen. Sí, por favor. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el miércoles o hasta el siguiente lunes. Ustedes me avisan. Gracias, doctora. Cuídese. Gracias.